De diciembre para acá, prácticamente te va que iba a ser la resolución y tenido algunos trabajadores impactaron en un 2023, la gran mayoría con una fuente y aumentando, por supuesto, alguna situación. Comercio señala 6. Eso es por... Hola, buenas tardes. Hoy es miércoles 8 de mayo y en función de un poco del paro de mañana y contarles, o por lo menos que me sigan en mis reflexiones, estaba tratando de averiguar qué es el RIGI, o sea, el régimen de incentivo para inversiones, para grandes inversiones. Está muy bien explicado en Infobae. Entre paréntesis, Infobae la hizo fácil directamente con el tema de los suscriptores. Lo anuló, no se puede escribir en las redes, bueno, por lo menos en lo que sería los lectores, escribir nuestras opiniones. Hay quienes sostienen que las redes son como diabólicas y que solamente hay haters y demás. Yo he leído comentarios ultra inteligentes de gente muy preparada y muy formada. Quizás muchos de los que hablan, como el señor Carlos Monti, por ejemplo, piensa que solamente están ellos capacitados para opinar porque es que están trabajando mucho tiempo en la televisión o en los medios. Respeto lo que él piensa, él cree que son todos odiadores o a él le estarán llegando toda gente que le responde en forma maleducada. Pero bueno, ese paréntesis lo cierro. Este tema del RIGI, que es el registro de incentivo para las grandes inversiones, parece ser que es un poquitito el centro mismo de esta ley bases y demás de lo que los kirchneristas odiarían tener que votar, creo que ni siquiera lo van a hacer, y además, el paro político de mañana nos está diciendo que realmente ellos están bastante preocupados por cómo se está desarrollando todo el tema. En cuanto a este tema de las grandes inversiones, bueno, no sé si es una elucubración mía o por ahí es una percepción mía de entender que cuando hay países como el nuestro, que decididamente estamos con una deuda bastante grande, con el cepo y todo lo demás, los primeros que llegan son los financistas, o sea, todo lo que es el campo financiero, y recién al final vienen estas grandes inversiones. Muchos que son los detractores de este tema, ley de bases y todo lo demás con respecto a las inversiones y a las cosas a los inversionistas, hablan sobre como una especie del ideal del empresario que va a venir a invertir a la Argentina o que invierte. Composición tema el empresario. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de los empresarios, sobre todo en el sector minero o el sector petrolero, están acostumbrados a invertir en lugares de riesgo. Ni hablemos de los lugares, y no quiero dar nombres, de África, que ellos realmente invierten y están terriblemente acostumbrados. Y ni siquiera, me gustaría decirles además del tema de la cuestión del petróleo, que siempre ha sido una inversión dura y demás. O sea que el empresario que está en esos negocios conoce y sabe perfectamente cuáles son las leyes y las reglas de juego. También sabe que nuestro país es un país rico, es un país que le puede redituar muchísimo como les ha redituado a muchos grandes empresarios, pero estos son los que van a llegar luego. Estos son los que, en definitiva, van a fomentar la proliferación de las pymes, porque todos sabemos que en un campo petrolero se necesita logística, se necesita alojamiento, traslado, viáticos. Eso podría ser ya, es costumbre, digamos, verlo en Vaca Muerta. Es costumbre ver cómo progresó Añelo por el tema realmente de Vaca Muerta. Y en cuanto a minería, sabemos perfectamente Chile cómo vive y exporta con respecto a su gran
monocultivo es el cobre y no viven nada mal. Con respecto al tema del empleo, que también es otro de los clichés y latiguillos que mucha gente que incluso están metiendo mucho miedo con el tema del desempleo en el sector público y, por ejemplo, ahora con el registro automotor, los registros automotores que se van a cerrar o cancelar, y mucha gente tiene miedo con respecto a eso. Yo tengo otra visión, no sé si les interesa escucharla, pero mi visión está basada en haber recabado datos sobre cómo progresó Chile en el momento en que tuvo un proceso parecido, digamos, de crecimiento y con una población escasa. Proporcionalmente es escasa para el territorio, de la misma manera que lo nuestro. Nosotros tenemos un territorio muy grande con población escasa. Claramente, inmediatamente que empezó la reactivación y que se mantuvo y se mantiene, se ve una cantidad de gente grande, bueno, grande para los números de ellos o los números de hoy en día ya no es tanto, porque una persona de 50 años hoy en día está completamente capacitada para seguir trabajando. En ese momento, en los 90 más o menos por ahí, en ese momento era un poquito más complicado que ahora porque muchas de las personas no estaban ayornadas al tema de la informática y la tecnología que había. Tenían un soporte de alguna chica que sabía, digamos, el tema de tecnología, por ejemplo en las inmobiliarias o en algún lugar o comercio o quizás también en alguna empresa grande. Hoy en día, y nosotros, por suerte, no tenemos esa problemática. Muchos de la gente que está en los empleos públicos tiene conocimientos de informática, tiene hasta incluso de planillas Excel y Word y demás. Entonces, realmente yo creo, sí, es cierto, es un proceso que va a ir de a poco. Lo mismo el tema de las pymes que van a ir empezando a tomar gente, porque no es de un día para el otro y eso lo sabemos perfectamente. Pero creo que el proceso del cambio que va a producir este tipo de inversiones mucho más grandes y de gran envergadura, porque un empresario que invierte de esta manera no es que viene con todo el equipo y con toda la cosa y con toda la parafernalia. Me gustaría recordar que no es el mismo caso de lo que pasó en los 90 con las privatizaciones, porque muchos empresarios que vinieron en esa época trajeron mucha mano de obra brasilera y ni hablemos del tema bancos, que trajeron también muchos españoles que supuestamente estaban especializados en los temas de la transformación que debía hacerse en esa época cercano al 2000 o posterior al 2000. En el caso de los empresarios, de los empleados brasileros, hubo conflictos, hubo problemática, porque no resultaron de la manera que esperaban. Por supuesto, algunos, obviamente, como sucede, no se puede generalizar y se desenvolvieron perfectamente. Es casi el mismo caso que pasó en la India, también hace cerca del 2015 más o menos, que muchas empresas que tenían allí los call centers tuvieron que salir de ahí porque la idiosincrasia del indio no permitía adecuarse con la misma rapidez, ya sea por sus costumbres, ya sea por su religión y demás, no les permitía adecuarse con rapidez y contestar con rapidez y dar un servicio lógico. Es así como vimos que aparecieron acá en la Argentina muchas factories de contabilidad en la que sería la industria del software. Por eso es que
yo soy una persona positiva con respecto al tema de cuánto es lo que puede llegar a conseguir un empleado público en este momento. El tema básicamente es quizás cambiar ese paradigma de ellos de creer que su trabajo no va a durar toda la vida. Hoy sabemos que nada dura toda la vida y hoy sabemos que de esta forma tampoco ellos se vieron beneficiados. Por ahí quizás de una manera que ellos piensan en este momento que es la mejor y la que les garantiza más seguridad. Pero desgraciadamente el empleo público no solamente es ineficiente, sino que está mal encarado con respecto a algunos lugares. En algunos lados falta gente, por ejemplo, gente en seguridad, que eso sería otro tema y en algún otro momento para charlar, y en otros lugares está sobrando y realmente la gente, no hablemos ya de los ñoquis o aquellos que cobran sin ir a trabajar, sino de gente que realmente cumple su trabajo. Bueno, esto era lo que yo quería contarles sobre el tema de la cuestión del desempleo o el desempleo que podría llegar a haber y un futuro empleo privado que yo creo que puede llegar a venir con cuentagotas si esta ley de bases se ve obstaculizada, pero bueno, lamentablemente es lo que hay. Cambiando de tema, sé que esto no tiene absolutamente nada que ver, pero quería hacerles, no un consejo, porque en definitiva no es un consejo, sino comentarles que están viniendo, o por lo menos están anunciando un tema con las latas de atún, que ya se había visto en algunos supers de la procedencia de latas de atún de distintos lados que están contaminados con metales pesados. La realidad es que en este caso, y no sé, lamento decirlo, sería más conveniente consumir aquellos que son de industria nacional y que nos fijemos bien de dónde provienen. En mi caso personal yo consumo una marca que si bien no es de las más económicas, el atún viene de Mar del Plata. ¿Por qué razón? Y porque tendremos muchos problemas, pero por ahora todavía no tenemos los mares contaminados de metales pesados, a la manera de Tailandia, Ecuador y muchos de los lugares de donde provienen estas latas. Bueno, yo les agradezco, este es un dato que lo pasé de color del atún, pero si les interesa el comentario, léanse un poco las indicaciones de dónde provienen todos los atunes y dónde fueron pescados. Bueno, muchas gracias y chao.